Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos al inicio del diplomado en violencia sexual. El día de hoy damos inicio y le damos la bienvenida al maestro Roberto Montelón, quien es el director del Instituto Colimense de Ciencias Forenses, para que haga la apertura de este diplomado. Bienvenido, maestro. Muchas gracias y buenas tardes, noches a todos. Primero que nada, agradecerles a los compañeros de la consultoría y a la maestra Claudia, quien es la directora, agradecerles el trabajo que han estado realizando y también agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la confianza que tuvieron hacia la consultoría en psicología forense y clínica y hacia el Instituto Colimense de Ciencias Forenses, quien es la institución educativa que avala y que colabora de manera directa con la consultoría para realizar ese tipo de diplomados y capacitaciones especializadas. Agradecerles la confianza, también comentarles que tengan certidumbre de que lo que ustedes están iniciando el día de hoy como capacitación especializada tendrá un valor curricular ante cualquier autoridad y para el caso de alumnos extranjeros que también será válido en sus países de origen. Comentarles también que nosotros somos una institución educativa avalada por la Secretaría de Educación Pública, quien es la máxima autoridad a nivel nacional en México y quien regula a todas las escuelas, instituciones públicas y privadas, que en este caso nosotros actualmente contamos con programas de estudio que van desde licenciatura hasta doctorado. Actualmente contamos con la licenciatura en Derecho y Seguridad Pública, con la licenciatura en Criminología, Investigación Criminal y Criminalística, y también contamos con la especialidad en Victimología, con la especialidad en Criminología Clínica y Penitenciaria. Contamos con la maestría en Criminología Educativa, con la maestría en Perfilación Criminal, con la maestría en Criminología y Criminalística y con el doctorado en Ciencias Forenses e Investigación Criminal. Actualmente contamos con esos programas que se imparten de manera virtual con sesiones en vivo y se trabaja muy similarmente a los diplomados que se imparten en colaboración con la consultoría. Con lo cual, pues comentarles que tengan total certidumbre de que lo que ustedes están actualmente iniciando con su capacitación, una, tiene valor curricular y dos, cuenta con el respaldo institucional, lo cual se enfoca en cuidar la calidad educativa y cuidar también el perfil de los docentes que ustedes tendrán a lo largo de estos 8 meses, perdón, 6 meses que dura el diplomado, que son 8 módulos. Comentarles también la forma en que se estará trabajando. Son sesiones en vivo y todas y cada una de las sesiones que ustedes tienen se estarán grabando de manera paulatina. Esto con el objetivo de que ustedes puedan revisar el material una vez que culmine cada una de las sesiones, que la tengan como material de apoyo para en caso de que no les quede claro algo, puedan revisarlo de manera posterior. Y a la par también se trabaja en una plataforma académica en la cual se suben actividades, se realizan evaluaciones y con lo cual ustedes tendrán que ser evaluados durante estos 6 meses. En cada módulo ustedes tendrán que tener una calificación aprobatoria. El mínimo es 6 y el máximo es 10, para que ustedes puedan culminar de manera satisfactoria este diplomado y que puedan acceder al diploma. Ustedes tendrán que acreditar los 8 módulos que comprenden este diplomado. Una vez que ustedes culminen con el diplomado y tengan acreditados los módulos, ustedes podrán acceder a una certificación. Esta certificación es permanente. ¿Qué significa esto? Que no tendrán que renovar dicha certificación. Una vez que ustedes acreditan una evaluación final y que también tengan sus módulos acreditados, podrán recibir la certificación correspondiente. La certificación establece que
el alumno tiene los conocimientos y habilidades en el rubro que se está estudiando, que en este caso su certificación establecerá que ustedes tienen los conocimientos y habilidades en evaluación psicológica forense de la violencia sexual. Entonces, les pido que cuiden mucho esa parte, que entreguen las actividades y realicen las evaluaciones correspondientes para que puedan acreditar todos y cada uno de los módulos, que en su momento se les estará explicando la metodología de evaluación para cada módulo específico. Al igual también indicarles pues que obviamente contamos con instructores y docentes altamente capacitados, con experiencia en el rubro y con lo cual la calidad educativa está asegurada. Entonces no me queda más que agradecerle de nuevo a los compañeros y colaboradores de la consultoría, en especial la maestra Claudia Viascán, con quien hemos estado colaborando por varios años y que pues prácticamente ha sido pilar en el tema de la capacitación especializada en el rubro de la psicología forense. Entonces, les reitero mi agradecimiento, les reitero pues prácticamente que lo que ustedes están iniciando tiene valor curricular y que obviamente tienen el respaldo educativo de la máxima autoridad educativa en México, de eso no les quede ninguna duda, y que pues prácticamente durante estos 6 meses los estaremos acompañando durante esta capacitación especializada. A la par también comentarles que se estará llevando un grupo de WhatsApp en el cual los que ya cumplieron con los requisitos de inscripción pues estarán agregados en este grupo. En este grupo el objetivo es que sea un grupo académico, que se les estará compartiendo información específica, se les estará compartiendo los links de acceso y se les estará dando información actualizada del diplomado. Esto con el objetivo de que exista una comunicación activa y que prácticamente cualquier duda, cualquier inquietud pueda ser abordada durante estos 6 meses y en este grupo de WhatsApp. En este grupo de WhatsApp también yo estoy agregado y estaré pendiente y supervisando prácticamente las actividades que se estén realizando con el objetivo de darles certidumbre. Cualquier situación, tengan por seguro que yo estaré pendiente de ustedes para que podamos culminar de manera satisfactoria el diplomado dentro de 6 meses. Entonces, vamos a dar ya inicio, siendo las 7:13 de la tarde. Damos por inaugurado esta tercera generación del diplomado especializado en evaluación psicológica forense de la violencia sexual. Muchísimas gracias y bienvenidos a este diplomado. Muchísimas gracias, doctor Roberto Montelón. Si me permite agregar, también tenemos próximamente nuestro segundo congreso en línea en victimología. Aún se pueden inscribir, será este próximo sábado 20 y domingo 21 de abril. También tenemos los cursos en línea próximos, son tipos de intervención del psicólogo forense en la audiencia penal, integración de las pruebas psicológicas y estructura del informe pericial psicológico. Estos son próximos a impartirse. También se pueden inscribir aún al curso básico en línea de victimología forense para psicólogos, protocolos y guías de entrevista en el ámbito forense, aspectos jurídicos del psicólogo clínico en su labor en psicoterapia. Tenemos también el próximo diplomado por iniciar, que cuenta también con la certificación en psicopatología forense. Es nuestra tercera generación y consta de 8 módulos. El diplomado en evaluación psicológica forense de la violencia sexual, que estamos a punto de iniciar. Y todas estas capacitaciones, especialidades, maestrías, como ya lo había comentado el doctor Roberto. Y pues damos inicio con nuestra tercera generación del diplomado en violencia sexual, iniciando la primera capacitación, el primer módulo, la maestra Claudia Viascán. Si me permite, maestra, voy a leer una pequeña semblanza curricular. La maestra Claudia Viascán es nuestra directora general de la Consultoría en Psicología Forense y Clínica.
Ella tiene experiencia como perito en psicología forense desde hace 25 años. Actualmente es perito privado en psicología forense y asesora pericial. También es experito de la Fiscalía de la Ciudad de México y del Tribunal Superior de Justicia. Es docente de diplomados, licenciaturas y posgrados, así como conferencista nacional e internacional. Es fundadora de la página de Facebook Psicología Forense. Cuenta con una maestría en psicología, en criminología, en maestría en género, derecho y proceso penal, una especialidad en victimología. Es especialista en violencia sexual y de género. También es especialista en psicología criminal y forense. Cuenta con una especialidad en psicología forense de niños, niñas y adolescentes. Está especializada en el modelo de autopsia psicológica integrada, certificada en el Protocolo de Estambul, así como instructora y docente de ciencias forenses. Cuenta con una certificación en psicometría y psicopatología forense y diplomada en juicios orales, así como en intervención del feminicidio. Bienvenida, maestra Claudia. Es un placer tenerla con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Clau, por la presentación y muchas gracias al maestro Roberto Montelón por el apoyo como siempre y bueno, por estar aquí con nosotros inaugurando este nuevo diplomado. Un abrazo, maestro, y le agradezco muchísimo todo su apoyo. Y bueno, pues ya voy a compartir yo mi pantalla para iniciar con la primer clase. Ah, Maestra, toda, disculpe, mande. también comentarle a las compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy que los micrófonos se encuentran cerrados ya que es una clase abierta, pero pueden levantar el icono de la manita para poder realizar su participación y también les podemos abrir el micrófono si es que así lo desean. Muchas gracias, Clau. Claro que sí. Entonces, bueno, espérenme, sí. Si hoy ustedes han estado con nosotros en muchos inicios de diplomados de cursos, saben que la primera clase pues invitamos a colegas que todavía no han decidido inscribirse o que pues les gusta esta temática e ingresan, pero bueno, ya nuestras siguientes clases serán cerradas y por eso será que tengamos los micros cerrados, pero en cualquier momento, como dijo Clau, pueden alzar la mano. Tenemos invitados, les decía, no todos son inscritos, ojalá estuvieran todos inscritos, ¿no? Pero bueno, les agradecemos su presencia. Como ustedes escucharon, mi formación ha sido mayormente en delitos sexuales. Yo inicié en la Fiscalía de Delitos Sexuales, ahí me hice perito, porque bueno, en aquella época, le estoy hablando hace casi 30 años, no era la formación ni los requisitos ni la especialización que hoy tenemos y que hoy no hay pretexto para hacerla. Me fui formando sobre la marcha, estuve 16 años y aprendí muchísimo, tanto cosas buenas como lo que no se debe de hacer. Y bueno, voy a cumplir 13 años en junio. 13 años, no de edad, ¿eh? Ya me parezco al del video ese de que es mi primera vez hablando. No, 13 años de haber renunciado a la fiscalía y bueno, pues he transitado por el Tribunal Superior y soy perito particular. Y la mayoría del trabajo son víctimas e imputados de delitos sexuales. Es donde más trabajo hay. Desafortunadamente para las víctimas, afortunadamente pues para todos los demás, ¿no? Es un área muy demandada y que requiere especialistas, como veremos. Cada clase va a tener una diapositiva, todos nuestros compañeros, todos los colegas docentes les van a dar su material. Yo acostumbro a ponerle así módulo 1, clase 1 y se las van subiendo a Classroom. Ya les explicarán a los inscritos el siguiente jueves, porque tenemos clases lunes y jueves de 7 a 9, porque antes lo hacíamos una vez a la semana, 3 horas, pero era súper pesado. Y bueno, pues ahora en lugar de tener 3 horas, tienen 4 horas a la semana. Entonces, en lugar de pagar por mes, pagan ahora por módulo. Hay módulos que duran 16 horas, hay módulos que duran 12 horas, hay módulos que duran 14 horas. El pago del módulo es el mismo costo, no se paga por hora, ¿no? Pero bueno, al final, un promedio de horas va a ser el que van a pagar siempre por mes, por así decirlo. Bueno, entonces, les voy a dar un panorama general de cómo están actualmente las cifras, porque es importantísimo conocer
cifras, números para irnos adentrando en un fenómeno tan complejo como lo es la violencia sexual. No solo la violencia sexual infantil, sino cualquier violencia sexual, hacia cualquier persona, adulto, hombre, eh, persona incapaz, lo que sea, porque no nada más vamos a hablar de víctimas de delitos sexuales, niños o niñas o de los adolescentes. Los datos, los números son esenciales para comprender la naturaleza, la magnitud de la gravedad, cómo se está dando, en dónde se está dando, quién lo está ejecutando, quién está recibiendo esa conducta, qué características se están teniendo. Y bueno, a veces uno piensa que está actualizado y, y bueno, pues siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Seguimos siendo el primer lugar en América Latina de abuso sexual infantil. Eso sí no ha cambiado, pero han cambiado algunos otros datos. Tenemos pues las estadísticas como una herramienta muy valiosa para desarrollar planes, estrategias de intervención, políticas públicas, políticas de prevención, para darnos un panorama real de cómo está ocurriendo y en qué cantidad está ocurriendo. Eso no solo características, sino también números es importante conocer, porque casi siempre nos vamos a las características y características tanto de la víctima, del agresor, de la conducta, del impacto psíquico, pero conocer la parte cualitativa, perdón, cuantitativa es importantísima. Y bueno, todos estos números, estos datos que vamos a ver nos sirven para apoyar, apoyar a la toma de decisiones realmente con conocimiento, no por copiar a otro país o porque solo sale de un libro teórico, ¿no? Sino se requiere ajustar a una realidad, a un fenómeno eh, criminal real, ¿no? Tanto en sus características como en su incidencia. Entonces, si no conocemos la parte de la estadística de la incidencia, va a ser difícil que entendamos la parte de las características. Y bueno, estamos ante un delito que, una conducta criminal que es bastante frecuente, que caiga mucho en cifra negra. Ahorita veremos qué es la cifra negra, la mayoría de los que está aquí supongo lo conoce. Hoy no vamos a preguntar de qué es, de dónde son, cuál es su nombre, no, vámonos de corrido. Ya la siguiente clase a mí me van a pasar la lista de los inscritos que llenaron un formulario. En ese formulario hay datos respecto a ustedes y voy a conocer así su perfil. Y como tengo la lista, en algún momento, bueno, no en algún momento, yo procuro estarles mencionando por su nombre y preguntarles de acuerdo a lo que veo del área donde están trabajando o de la formación que tienen. Entonces, ya el siguiente jueves habrá preguntas directas y, por supuesto, participación de ustedes. Si ustedes gustan, hoy también, ¿eh? Bueno, hay una carencia de información respecto a los datos que tenemos sobre víctimas y agresores de la violencia sexual, porque estamos ante una conducta que es difícil de, de describir numéricamente por la alta incidencia de cifra negra. Es decir, pocos delitos, pocos casos se denuncian, muchísimos menos de los que realmente hay en, que el sistema conoce, el sistema como ya parte de la investigación, ¿no? O sea, es una pizca lo que llega ahí, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de agresores sexuales, esto se complica más porque ¿de dónde voy a tener información de ellos? Muy poco de la clínica y la mayoría va a venir de sistema penitenciario, de los poquísimos que llegaron allá, aunque también por ahí hay algunas encuestas que hoy no voy a hablar de esas, cuando me toque hablar de agresores sexuales les hablaré de ellas. Algunas encuestas que son sondeos a población general sobre, no sobre victimización, sino sobre agresión. Entonces, esas también son valiosas, pero bueno, siempre existe, digamos, la posibilidad de que estén detectando menor número que el real, porque aún así, aunque son anónimas y son
no tendrían una consecuencia para las personas que contestan esa información. Muy pocas van a decir, la verdad, sí, yo soy un agresor sexual de niños o un agresor sexual de adultas y lo he hecho 5 veces y nunca me han denunciado y lo hago de esta manera. Poquísimos, ¿no? Y recuerden que los que llegan al sistema penitenciario también siguen teniendo esta característica de, de, de no aceptar su conducta, aun y cuando tengan sentencia condenatoria. Y no estoy hablando de aquellos poquitos, poquitísimos, que sí llegan al sistema penitenciario con falsas acusaciones, que son poquitísimos en comparación de todos los demás, que esos, por supuesto, van a decir que son inocentes, pero bueno, todos y la mayoría, no solo delitos sexuales, el sistema penitenciario va a negar los hechos, ¿no? Y aunque esté sentenciado y estén todas las pruebas y no haya la menor duda jurídicamente hablando, ¿no? Bueno, entonces todo eso dificulta conocer realmente el número, pero sí hay, como veremos, bastante información de diferentes fuentes. Todas estas fuentes que yo les voy a pasar el día de hoy se las voy a compartir primeramente al grupo de WhatsApp donde tenemos los inscritos y después lo van a subir todo a Classroom. La coordinadora que es la licenciada Claudia Casares y en algunas ocasiones, como en esta, la voy a compartir en los grupos de libros que tenemos. Tenemos diversos grupos de libros donde cada vez que damos alguna conferencia, pues compartimos temática relacionada con, digo, libros relacionados con la temática que se dio. Y bueno, con todo gusto, el día de mañana les paso a todos de los grupos mis diapositivas y toda las fuentes donde saqué esta información. Bueno, entonces, lo primero que hay que tener claro es ver que todos estemos hablando de la misma definición de violencia sexual como fenómeno criminal. Ya después entraremos a cuestiones jurídicas de tipos penales, porque pues si en el mismo país tenemos variación de definiciones, de denominaciones de conductas de violencia sexual, ahora imagínense a nivel mundial. Entonces, lo primero que tendríamos que tener claro es a qué nos referimos con violencia sexual y porque tenemos esta información que se saca de diferentes encuestas. Bueno, si a ti te preguntan, ¿has sido víctima de violencia sexual? A lo mejor tú dices no, porque lo único que tienes en tu cabeza como muy concretamente identificable como violencia sexual es la violación. Pero si luego las personas conocieran, y no solo las personas de manera, digamos, general, sino las que nos dedicamos a esto, es lo más importante, todo lo que implicaría una violencia sexual, entonces muchas dirían que sí. Ahora, las encuestas no son tan directas, ¿no? Sino te van preguntando una serie de situaciones que después eso se convierte en, es decir, se identifica a través de esas respuestas la presencia de violencia sexual, aun y cuando la persona que la contestó no se haya percatado que ha sido víctima de violencia sexual. Entonces, para esto, fíjense que desde el 2006, aquí tenemos a la ONU que está haciendo un trabajo muy importante para poder tener datos a nivel mundial respecto a la violencia primero de mujeres y por supuesto dentro de la violencia de mujeres, la violencia sexual. Pero después no solo va a ser la violencia sexual dirigida hacia niñas, adolescentes y mujeres adultas, sino también información sobre la victimización sexual hacia cualquier sexo, hombre o mujer. Entonces, tenemos hoy, desde el 2006, una base de datos que incluye información de muchos países para ver, para identificar, para describir, y sobre todo con todo el objetivo de prevención, ¿no? Toda esta violencia sexual que ocurre en el mundo. Y bueno, tenemos junto con ONU, Mujer sobre todo, la OMS trabaja un programa de cada 5 años hace una recopilación de toda la información de todos los países que son parte, que son más de 100 países que están en estas, digamos, programas, ¿no?
tratando de identificar la violencia que hay hacia las mujeres y específicamente la violencia sexual. Este programa, que es cada 5 años, que aquí abarcó de 2018 al 2022, es para llegar a acuerdos a nivel mundial de qué se considera violencia sexual. Y miren, empieza a ya describir datos tan importantes como se calcula que en todo el mundo más de 736 millones de mujeres, es decir, casi una de cada 3 mujeres que hay en el mundo, han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja. Ahora imagínense por parte de otras personas que no son sus parejas. Entonces serían muchísimas más mujeres, ¿no? Pero ya de entrada aquí tenemos un dato muy alarmante. Sabemos también que mucha de la violencia sexual, sobre todo la que viene de niños, niñas y adolescentes, es ejecutada por personas muy cercanas a ellas. Aquí estamos hablando, fíjense, por parte de su pareja. Al menos una vez en su vida han sido victimizadas de alguna de estas dos formas y el 30% de estas 736 mujeres son mujeres menores de 15 años, fíjense. Es otro dato que vamos a ver que va a aparecer constantemente, que cada vez hay más victimización infantil. Y lo primero que vamos a pensar es que entonces a lo mejor cada vez hay más denuncias, pero es que estos datos no solo vienen de las denuncias, vienen de asociaciones, por ejemplo, por eso está la OMS también involucrada, porque obtiene información, por ejemplo, de los procesos psicoterapéuticos, de las psicopatologías que llegan a desarrollarse como consecuencia de la violencia sexual. Entonces, no es porque haya más denuncias, que sí las hay, sí también, pero hay más casos cada vez de violencia y además hay violencia sexual. Más formas, es decir, hoy tenemos violencia sexual que puede ser a través de un medio digital, y sigue cumpliendo con las características de violencia sexual y sigue impactando a la víctima. Cuando hablamos de víctima no solo me refiero a mujeres, ¿verdad? Víctima es femenino, agresor es masculino, entonces nos referimos a todas las personas sobre las cuales recae esta conducta delictiva. Entonces, en todo el mundo, el 6% de las mujeres declara haber sido víctima de violencia sexual. Hace ratito dijimos que una de cada 3 había sido víctima de violencia física o sexual. Y luego ya tenemos que el 6% de todas las mujeres del mundo en algún momento ha sido víctima de violencia sexual, solo, pero fíjense, solo por alguien que no es su esposo o pareja, porque las otras eran de esposo o pareja. Entonces, esto sería de alguien que pudiera ser un desconocido en la calle o tal vez un familiar, un vecino, un amigo, un maestro, un jefe. O sea, aquí puede ser cualquier otra persona. Entonces, aquí dice que es probable que la incidencia real de la violencia sexual de la pareja sea mucho mayor a la que vimos, ¿no? Porque, bueno, esa es la que se reporta, la que logran identificar, porque mucha de esta violencia sexual en pareja las mujeres ni siquiera la logran identificar porque no todo es violación y a veces piensan que la violación de una pareja tiene que ser la misma víctima y eso no nada más es la misma víctima, lo peor es que las personas que estamos encargadas de investigarlos también creemos que tiene que ser una agresión sexual violenta, donde hay sometimiento, golpes, gritos, insultos y que luego ya después viene una penetración forzada. Entonces, si para la víctima a veces es difícil identificarlo y luego cuando tiene la posibilidad y el valor y los recursos para ir a denunciar, la hace sentir que eso no es violación o que sí es, aunque el Código Penal sí lo, digamos, sí lo sancione, porque también vamos a ver que hay países donde en algunos lugares no se sanciona todavía algunas conductas que, por ejemplo, en México se sancionan o en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, hace todo el esfuerzo de ir y por la atención que recibe, el trato que se le da, se pierde la posibilidad de que se continúe esa investigación o que la víctima quiera regresar, ¿no? O que sí lo haga, continúe, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿Con qué consecuencias? Y entraríamos a la victimización secundaria. Ustedes vieron por ahí que
Claudia Casares les comentó que va a haber un pequeño curso, pequeñito, introductorio, de 6 horas en 3 domingos sobre la victimología forense para los psicólogos forenses, porque a veces los psicólogos forenses no conocen mucho de victimología y es indispensable conocerlo para hacer nuestra labor de una manera, pues, adecuada. El punto es que mucho de lo que vamos a ver ahorita respecto a las cifras, uno dirá, híjole, qué mal está el mundo, ay, no, qué mal, ¿a dónde vamos a parar, no? Y lo que se verá, ¿no? Dicen por ahí. Pero muchas de esas cifras tienen que ver con nuestra labor, nuestra intervención de todos los operadores de justicia, pero bueno, vamos a enfocarnos a nosotros que somos importantísimos, y nosotros me refiero a los psicólogos, victimólogos, criminólogos, abogados, que llegamos a tener contacto con víctimas de estos delitos y que a veces sin querer, y eso no se exime de responsabilidad, y sin querer porque desconoces, eres parte de todo este proceso de victimización secundaria y a su vez de impunidad y de cifras que van aumentando y de víctimas que no quieren denunciar y se vuelve todo un círculo. Entonces, lo realmente importante es que quien está aquí, ya sea como invitado o que ya se logró inscribir, es porque ya se dio cuenta que sí necesita más herramientas. Es decir, no nada más es un papel, porque a veces hemos entrado a cursos diplomados, ¿no? Donde nada más voy por el papel. Eso ya es como, ¿cómo les diré? Como muy narcisista, ¿no? Porque siempre hay cosas que aprender. Independientemente si estás en, por ejemplo, en una fiscalía donde estás viendo delitos sexuales. Eso ya es ético, ya es propio, ya es una conciencia de ustedes. Nadie más lo puede lograr. Decir, ¿sabes qué? Sí me falta. Y no nada más a mí, a todos mis compañeros, a toda la institución. Y no es un secreto que al menos yo les voy a hablar de la Fiscalía de la Ciudad de México, y porque lo conozco desde adentro, porque trabajé y porque parece que después de 13 años de haber salido, no ha mejorado absolutamente nada. Y no solo no ha mejorado, sino parece ser que han retrocedido. Entonces, se los dejo de tarea a los colegas que hagan conciencia de veras de la necesidad de capacitarse bien para ese tipo de delitos. Es increíble que víctimas tengan que contratar peritos particulares para, digamos, reforzar sus dictámenes o completarlos. Dice, así dice el abogado, sabemos que finalmente vamos a hacer una nueva intervención, ¿no? O para hacer un dictamen, ellos dicen más completo, más fuerte, ¿no? Como le quieran llamar. Y no se diga Estado de México, ¿no? Y bueno, las mayorías de las fiscalías que están desbordadas en trabajo, con pocos recursos, con carencias tremendas de personal, de pruebas psicométricas, de escritorios de computadora, de lápices, de hojas blancas, y que hacen milagros con lo que tienen, pero están trabajando con seres humanos que van a tener repercusiones importantísimas en su vida, ya sea para los imputados o para las víctimas, favorables o desfavorables, ¿no? Consecuencias positivas o negativas. Entonces yo felicito a todos los que están aquí, que trabajan en fiscalías, están buscando un cambio, están tratando de generar un mejor trabajo, están aquí con sus recursos, con sus tiempos, con su esfuerzo, y eso es valiosísimo. Aquí tenemos siempre de invitada, y ella ya tomó este diplomado, una alumna que llegó con nosotros hace 4 años, psicóloga de la Fiscalía de Puebla, que hemos visto un avance, ¿no? Es así como ver un diamante en bruto que llegó y está teniendo, ¿cómo les diré? Se nota cuando participa, se nota cuando habla, ya se nota, supongo yo, porque no he visto sus dictámenes, hasta en sus dictámenes, ¿no? Eh, Siempre anda con nosotros, la he visto en un montonal de cursos con otras instituciones, hemos coincidido como alumnas las dos, y bueno,
es realmente admirable cómo hay personas que no dejan de capacitarse y que realmente se comprometen y sí se ven cambios. Ahora, nosotros somos un granito de arena en una arena enorme, en una playa, y bueno, pues de granito en granito algo lograremos y esperemos que este diplomado les ayude en esas intervenciones que son de las más complicadas que hay. La psicología forense tiene su chiste, es una psicología que requiere una especialización de posgrado. De hecho, nuestros diplomados son diplomados especializados. Si apenas se van a formar como psicólogos forenses, les va a costar un poquito más de trabajo. Hemos tenido generaciones, sobre todo la primera, que sí se salieron psicólogos, porque se necesitaban las bases de psicología forense, ¿eh? Para poder entender porque son la mayoría psicólogos que ya están haciendo dictámenes, pero que les falta especializarse en violencia sexual, en evaluación de la violencia sexual, ya sea en víctimas o en imputados. Por ahí vamos a tener un módulo de intervención de psicoterapia, pero con el objetivo, no de formar psicoterapeutas, con el objetivo de darles herramientas, porque se los piden. Y algunos psicólogos dicen, la cuantificación del daño, ¿no? El número de sesiones psicológicas a partir de lo detectado en el dictamen. Y algunos, yo he visto que contestan, no le puedo dar respuesta a su solicitud porque en la institución no me han capacitado y no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Así le contesto. Entonces, ¿qué va a hacer la institución? ¿No? Y entonces, ¿qué va a hacer la víctima? Pues contratar a un particular. Pero he visto otros que no tienen la formación y lo hacen, ¿no? Al menos que tengan algunas herramientas para poder hacer ese pasito que pareciera tan pequeñito y tan insignificante, que es la cuantificación. Es tan importante como detectar la sintomatología. Entonces, bueno, regresando a este punto de cómo nosotros contribuimos también a estas cifras, y que les agradezco a aquellos que quieran cambiar un poco su labor, su intervención, su institución, ¿no? Yo sé que es difícil a veces luchar contra la institución y tratar de hacer las cosas como se debe cuando está todo en contra, hasta el sueldo, ¿no? El trato que te dan, un montonal de cosas. Pues digo, yo aguanté 16 años y digo aguanté porque sí es aguantar, ¿eh? Pero aguanté porque me encantaba dictaminar, me encantaba que los violadores seriales, ahí iba a entrevistarlos, y que si la víctima de incesto, y que si ya llegó una víctima de un violador serial. Por eso aguanté o duré muchísimo, pero después de renunciar y estar 13 años, ya casi lo mismo afuera, no me arrepiento y le doy gracias a la fiscalía por todo lo que me enseñó, ¿no? Ahí aprendí todo. Pero hoy no nada más es la fiscalía, hoy tienen un montonal de, digamos, opciones para formarse. Otro dato tenemos que 15 millones de niñas entre 15 y 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. Recuerden, son datos de la ONU y de la OMS. De acuerdo con estos datos disponibles para 30 países, tan solo el 1% de ellos, de estas víctimas, ha pedido ayuda psicológica o incluso lo ha contado, menos del 1%. Tenemos que en el 2020, por cada 10 víctimas de trata de personas, de seres humanos que hay en el mundo, de esas cada 10 víctimas, 4 son mujeres adultas y 2 son niñas, son menores de 18 años. La mayoría de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, casi, o sea, más del 90% son mujeres. Después tenemos estos datos. Todos estos datos que vamos a ver provienen de diversas encuestas, de diversas incluso asociaciones que también tienen datos no institucionales, que también nos dan un panorama integral de cómo está el fenómeno de la violencia sexual. Tenemos desde informes policiales, desde informes en entornos clínicos y organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, informes oficiales. Aquí tenemos una asociación que se llama Fuera de las Sombras. Esta asociación, organización internacional,
nos da ciertos índices respecto a cómo se encuentran diversos elementos que tengan que ver con la violencia sexual, desde políticas de prevención, legislaciones, atención que se le da a las víctimas, y atención no nada más psicoterapéutica o para restablecerse, sino también atención durante el proceso de investigación, cuando hay denuncia o cuando ya llegó a juzgado. Se encarga no solo de explotación sexual con fines trata con fines de explotación sexual, sino también explora y indaga mucho sobre el abuso sexual infantil, la que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Esta organización tiene datos de 60 países del mundo y esos países del mundo reside aproximadamente, en esos 60 países del mundo, reside aproximadamente el 85% de los niños, niñas y adolescentes. Da informes anuales y también no nada más mundiales, sino también por regiones. El que nos interesa ahorita es el informe regional que tiene que ver con América Latina y Caribe. De esta zona, solo tenemos estos países que ven ahí, porque los demás son de América Latina y el Caribe, solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si no está su país ahí, entonces no está. Y los demás 51 países son de todo el mundo. Esta investigación que hace esta organización, que es Fuera de las Sombras, investiga sobre cómo ha evolucionado la intervención que se da a las víctimas de trata, la intervención desde desde las leyes, políticas públicas, atención, investigación, legislación, todo esto, y no solo hacia las de trata, sino también hacia los niños, niñas y adolescentes. Tenemos otra que es Red por los Derechos de la Infancia en México, son datos del 2021 y dice que en la violencia sexual que llega a los hospitales, fíjense, tenemos violencia sexual que llega y que se identifica a través de lesiones físicas que llegan a buscar ayuda médica. Y que es muchísimo, 2021 más de 8,000 niños llegaron a hospitales y se habla de un incremento casi hasta de un 50% respecto al 2020. Y de esas víctimas, el 93% son niños, niñas y adolescentes. Solo un 7% son víctimas adultas. Y son, digamos, conductas sexuales que dejan un daño físico y que tienen que tener una intervención médica antes, que a veces ni siquiera querían denunciar, pero por el daño físico, pues ustedes saben que en los hospitales se inicia la investigación de manera de protocolo, ¿no? Hay muchos hospitales que tienen incluso ministerios públicos ahí para iniciar estas denuncias cuando llega un caso de este tipo. Tenemos una organización que se llama México Evalúa. Es una organización que analiza y monitorea diversas sociedades civiles y datos que provienen de instituciones del Estado. En esta organización hay información respecto a también cifras que da, por ejemplo, de mujeres mayores de 18 años víctimas de delitos sexuales, que han sido víctimas de estos delitos desde acoso, hostigamiento, abuso y violación, y da datos de un periodo de 6 meses, de junio a diciembre del 2021. Y fíjense que lo que hace esta organización es comparar carpetas de investigación que se iniciaron por estos delitos en 90 ciudades del país para tratar de ubicar la cifra negra. Ok, y esta, perdón, cifra, perdón, es que no se me aquí algo aquí. La cifra negra también que pues es uno de sus objetivos de México Evalúa, porque bueno, muchas de las cifras la obtenemos de cifras oficiales, oficiales que vienen de denuncias, pero también tenemos de cifras oficiales que vienen, por ejemplo, del INEGI, ahorita vamos a ver varias de ellas. Y bueno, esta organización hace énfasis en el vacío estadístico que hay de cuantificar realmente la violencia que hay hacia las mujeres. ¿Y de dónde saca
los datos también México Evalúa no solo va a buscar datos de cifras de denuncias, sino también de encuestas nacionales que vienen del INEGI, como la de ENVIPE. Todos la conocemos, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública. Es decir, evalúan qué tan seguros nos sentimos en varios aspectos respecto a la seguridad que tiene que ver con delitos, ¿no? Y todos los años escuchamos que más del 80% de los mexicanos se sienten inseguros, va a haber pequeñas variaciones dependiendo del país, y que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, y cómo repercute esa inseguridad. Y bueno, esta encuesta la encuentran en INEGI. Es bueno darse, digamos, una sumergida, ¿no? En estos datos, porque recuerden que navegar en la red implica un mar de información y a veces hay que nadarle y hay que sumergirse a buscar datos. Y los datos del INEGI son buenos y hay datos que nos pueden ayudar mucho a entender e incluso a incorporar información para nuestros dictámenes. O para aquellos que trabajan en prevención, también les va a ayudar muchísimo. Esta encuesta nacional, que es la ENVIPE, es un instrumento de medición que calcula la cifra negra de todos los delitos de manera periódica. Se publica en septiembre y publica los datos pues obvio, del año anterior, ¿no? Y fíjense que esta encuesta pregunta sobre si ha sido víctima de algún delito, y pregunta cuál, y cuando le ponen otros delitos se refiere a la cifra negra. Es decir, no especifica qué otros delitos, pero cuando no le pone la palabra cifra negra, le pone otros delitos y se refiere a los delitos que no han sido denunciados. Dice, el delito de violación tiene una menor cifra negra que el hostigamiento o el de intimidación sexual, y esto no se ve reflejado en otras estadísticas, sobre todo estadísticas oficiales. Tenemos otro en México que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos datos del 2021 que reporta en una proporción minúscula la incidencia delictiva real, que para estos datos los saca de las organizaciones, de las instituciones que se encargan de investigar y de atender a víctimas. Por ejemplo, aquí solamente puse un ejemplo, para los delitos de hostigamiento y de acoso y de abuso, la cifra negra alcanza, fíjense, casi el 100%. Es decir, solo se denuncia un 0.06% de todos los delitos de este tipo. Sí, porque a veces ni siquiera te estás dando cuenta que eres víctima de... Bueno, yo no le puse, así viene hostigamiento, acoso, porque algunos estados, recuerden que una cosa es cómo lo define el Código Penal, pero más o menos entendemos cómo funciona esa conducta y sobre todo la que tiene que ver en una cuestión laboral, donde el jefe, el compañero te acosa, te hostiga, y eso, el tipo penal va a ser diferente dependiendo del estado, pero la conducta a la que nos referimos es esta. En cualquier momento pueden, ¿cómo se dice? Preguntarme cualquier cosa. Ah, miren, Clau Cázares ya les está haciendo favor de pasarles las encuestas, ¿no? Y las pueden ir descargando. Descargan igual que si estuvieran en su WhatsApp. Bueno, esto es porque también mucha de esta no denuncia tiene que ver con que las víctimas temen perder su trabajo, ¿no? Que es digamos, el mayor lugar donde se va a dar esto, porque no es el único, también puede ser en la calle, o en la casa, o en la escuela. Ay, perdón. Tenemos otra encuesta, que es la encuesta nacional de seguridad pública urbana, donde dice que casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años han sido víctimas de violencia sexual. Fíjense, solo en el segundo semestre del 2021. Hablan de entre julio y diciembre del 2021, se dieron a conocer más de 5.800 carpetas. Casi 6.000 carpetas se iniciaron por el delito de violación a nivel nacional. Y dice, aparte, con información de esta encuesta, que obvio no saca la información de las carpetas, sino pregunta a población general,
hay 371,252 mujeres que fueron víctimas de violación en estos 6 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos más de 370,000 víctimas de violación y solo tenemos casi 6,000 carpetas, esto significa que tenemos casi un 97% de cifra negra, de casos de mujeres que no denunciaron violación, que no se inició investigación. Y eso es en el 2021 y en el 2020 teníamos un 96,4%. No nada más no se redujo, sino sigue aumentando la cifra negra. Y estamos hablando de cifra negra de las que denuncian. A eso súmenle que cada vez hay más y más víctimas de violación. Gracias, gracias. Después tenemos ENSU, seguimos con ENSU solo en un periodo de 6 meses, que nos dice cuáles son los estados donde hay más cifra negra. Están en orden del primero al tercero, y estado y ciudad: Tlaxcala, Mérida, Yucatán, y Tampico, Tamaulipas. Tenemos aquí que hay, de acuerdo a esta encuesta, casi 3,400 mujeres víctimas de violación, y solo se iniciaron 2 carpetas de investigación. Fíjense, casi el 100%, o sea, 99,9999 no denunció. Y dice que el estado de Tlaxcala encabeza por tercera vez consecutiva esta lista de cifra negra. El por qué no denuncian tiene que ver con un montonal de cosas. Lo que no queremos es que tenga que ver con nuestro actuar pericial o con nuestro trato que le damos a las víctimas, que luego ya no regresen, ¿no? Porque a veces, bueno, sí denuncian, pero ya no regresan. O, miren, no es un secreto, o como dicen, es un secreto a voces, como quieran decirlo, que estamos en una crisis de procuración de justicia, en el sentido de, hay muchos factores que intervienen, no solo políticos, económicos, ¿no? Sociales, culturales, y por supuesto también que tiene eso que ver con la pandemia. Si ya había rezago, la pandemia vino a aventar un mayor rezago. Pero bueno, también menos peritos, menos material, recursos, menos peritos capacitados. Hace casi 5 años que no se abre convocatoria en la Ciudad de México, pero hay peritos. ¿Cómo entran esos peritos? ¿Quién los evaluó? ¿Quién dijo que estaban capacitados? Cuando antes tenías que pasar por todo un proceso de evaluación y todo un curso de capacitación. Bueno, ahí están. Ok. Hay un compromiso de muchos para capacitarse, pero tenemos peritos que en su vida habían tomado un curso o habían hecho un dictamen valorando delitos sexuales. Y no solo peritos, ministerios públicos. Ustedes saben que ha habido un cambio reciente en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Solo se trataban delitos de violencia familiar, bueno, de violencia hacia los niños, y ahora van a ver todos los delitos que tengan que ver niños, niñas y adolescentes. Delitos sexuales ya no los ve, ya no lo ve la Fiscalía, lo ven niños, niñas y adolescentes. Sin capacitación. Algunos peritos vienen de sexuales, traen la experiencia, otros no, jamás han entrevistado a una víctima y mucho menos un detenido. Tenemos la obligación ética, y no se diga institucional, ¿verdad?, de capacitarlos, porque eso contribuye a que las víctimas digan, no, pues ¿para qué voy? No tiene caso. Van a dudar de mí, mi comadre fue, o cuando era chiquita yo fui, y no. Tenemos citas a 6 meses. Hoy va y denuncia a la víctima, y no sé por qué, ahora voy a hablar del Estado de México, se supone que cuando denuncia a una víctima debe de haber intervención en psicología, pues no la hubo. Y uno dirá, bueno, pues la van a mandar mañana, ¿no? Pasado mañana. Una semana, 2, 3, 4. 4 meses después, primera intervención. Impresión diagnóstica. Oye, eso ya no es una impresión diagnóstica. Ya pídete el de género, el especializado de género. Y todavía dice, no leí la carpeta, porque es impresión diagnóstica. Oye, ya pasaron 4 meses, la carpeta está más que ampliada.
4 meses más, es decir, 8, viene el de género. No leí carpeta, ¿para qué? Solo la entrevista. Tienes a una víctima que después de denunciar 8 meses está siendo atendida en psicología con fallas metodológicas de kinder que la van a vulnerar enormemente para su justicia, su reparación, de veras, ¿por qué no? O sea, no porque denuncie ya se siente mejor, ¿no? O no porque ya le den sentencia al sujeto ya está mejor la víctima. El Estado de México tiene muchas carencias en cuestiones de recursos, ¿no? De personal. Y no estoy hablando mal de nuestras compañeras, que hacen un esfuerzo sobrehumano, pero al menos si van a estar ahí, traten de generar empujar tantito de abajo hacia arriba, porque si no empujan ustedes de abajo hacia arriba, no les van a dar las pruebas que necesitan, los espacios que necesitan, la capacitación que necesitan, los tiempos que se necesitan. Si ustedes no lo piden, no va a suceder, ¿no? Ellos, ay, creo que nos estamos pasando con ustedes, creo que la estamos orillando a dictaminar de una manera que falta, es ustedes con su conocimiento. Así como el abogado te lo pide por oficio y basado en una legislación, tú le contestas por oficio basado en la ciencia, en artículos, en libros. No es que no quiera, no es que no pueda, no es que yo sea floja, no es que sea conflictiva, es que, mira, lo que hay respecto a esto, y no solo en libros, sino también en protocolos, en tus mismos protocolos, que hay que conocerlos, y en protocolos científicos, no protocolos de actuación, que son diferentes a los de actuación. Bueno, entonces, segundo estado, Ciudad Mérida, 15,000, más de 15,000 mujeres víctimas de abuso sexual y solo se denunciaron 11 carpetas de este delito, lo que implica una cifra negra del 99.9%. Y Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, casi 5,000, se iniciaron solo 19 carpetas de investigación y tenemos un 99.6% de cifra negra. Aquí influyen muchos elementos, incluso las mismas características propias del delito, por supuesto, pero, por ejemplo, hay víctimas que después de 10 años, 5 años, dicen, no, pues, por lo que sea, ya pasó por proceso psicoterapéutico, ya está más grande, ya tiene otros recursos, otras redes de apoyo, finalmente decide denunciar para que entonces luego intervenga psicología y diga, no encuentro afectación en este momento. Obvio, en este momento no. ¿O qué estás buscando? ¿Enuresis? Pues no, ya no, ¿verdad? Que tienes que ver la evolución de la sintomatología, cuáles tuvo en su momento, cuáles desaparecieron y cuáles se consolidaron como ya secuelas. Y esto va a depender de muchos factores. ¿Hace cuánto pasó? ¿Cuántas veces pasó? ¿Con qué frecuencia pasó? No nada más cuántas veces. Y el vínculo con el agresor y características propias de la víctima, de su entorno familiar, de sus circunstancias, un montonal de elementos que tienen que ver con aspectos victimológicos. Bueno, muy bien. Entonces le voy a cambiar acá. En esta encuesta de seguridad urbana se define que es acoso. Bueno, siempre es bueno tener, si se dedican a esto, supongo que ya lo han hecho, ¿cómo se dice? Tener bien claro el tipo penal. Nosotros no vamos a concluir, presenta características de violación, no, de violencia sexual y el tipo penal es violación, pero yo conozco bien cómo se describe en el Código Penal de mi estado, la violación o el hostigamiento o el acoso o el abuso o la violación, ¿no? Puede haber unas pequeñas variaciones incluso de nombre, lo que un estado le llama acoso, el otro le llama abuso, o lo que le llama acoso le llama hostigamiento, o para unos estados no existe el hostigamiento, pero solo el acoso y abarca los dos. Eso va a depender, pero a como sea, es una violencia sexual y es lo que nos interesa a nosotros, que nos pregunten sobre afectación derivada de la violencia sexual. No voy a leerles esto, de todas maneras lo van a tener y pues cada uno lo consultará en su código.
Y bueno, tenemos que México es el primer lugar en abuso sexual infantil, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y la cifra dice que todavía se queda corta, porque de cada 1000 víctimas solo se denuncian 100, y de esas 100 que se denunciaron, solo 10 llegan a juzgado, o sea, a juicio oral, y de esas que llegan a juicio oral, dice que solo una de esas 10 recibe una sentencia condenatoria. Bueno, depende, ¿verdad?, dónde se va a denunciar, porque hay situaciones que no es quién me la hizo, sino quién me la paga, y entonces tenemos que casi el 99% de lo que llega a, 90%, perdón, de lo que llega a juzgado, a juicio oral, perdón, en el Estado de México, que tenga que ver con violencia sexual infantil o con delitos sexuales hacia un niño, condenatorio, ¿no? O sea, están condenando todo, están vinculando todo. Luego ya que lo resuelvan en apelación o a ver, ¿no? Porque no me voy a ver expuesto mediáticamente, ni que me cierren el bordo y que paren el periférico y que me expongan mediáticamente. Mira, si MP no me da los elementos, yo ya no voy a decir nada. Hay que se amparen cuando tengan que amparar. Es terrible la presión mediática. Entre paréntesis, colegas, somos profesionales, somos éticos. Siempre que vean algo mediático, piensen antes de compartir, ¿sí? Porque pueden ser ustedes en alguna ocasión que estén involucrados ahí. Y no se litiga en medios, se litiga en juzgado. Y eso genera violencia, genera respuestas violentas, como el linchamiento que hubo. Y no fue un linchamiento mediático, fue un linchamiento real, donde murieron 2 menores de edad que nada tenían que ver, los hijos de la señora, solo por ser hombres. Cuando se entra a sacar a la familia, tienes una señora con 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Sacaron los hombres y uno de los niños, que yo tengo entendido, el de 17 ya murió. La señora ya murió y el de 14 no sé si ya murió, y las 2 niñas estaban arrinconadas ahí escuchando todo. Hay que tener un poquito de conciencia o sea, no debemos de juzgar ni de prejuzgar, y menos si nos dedicamos a esto. Porque aparte esto hace una gran presión hacia las tomas de decisiones judiciales, ¿no? Sí hay un delito, sí hay leyes que se tienen que aplicar, sí hay impunidad, sí hay desconfianza, sí hay un hartazgo, sí, pero no es la solución, porque siempre va a haber víctimas inocentes. Y la sanción no es venganza, y no tenemos pena de muerte, ¿no? Y nadie puede hacer justicia por su propia mano. Y sí sabemos que hay un montonal de corrupción y un montonal de impunidad. Por eso lo que nos corresponde hacer a nosotros, poquito o mucho, como psicólogos, hay que hacerlo bien. Otro punto que quiero que quede clarísimo de aquí para toda el diplomado es, aquí no hay peritos, ¿cómo les diré? En México se trabaja como perito institucional o perito particular. No somos enemigos, no estamos en contra de alguien ni del otro. Si tú haces tu trabajo apegado a la ciencia, tendríamos que coincidir, ¿no? Ni siquiera tendrían que ofrecer un dictamen de una víctima, porque si la víctima trae su dictamen institucional, cada vez hay más dictamen, más solicitud, más trabajo de víctimas, para trabajar con víctimas, a veces más que con los imputados. Entonces, no estamos en contra de nadie, ni somos buenos ni somos malos, ni usted, ni todos los peritos institucionales son corruptos ni ineptos, ni todos los peritos particulares trabajan solo porque se les paga. También tenemos ética, igual que todos los institucionales, y también nos equivocamos igual que los institucionales, ¿no? Pero no se juzga solo por pertenecer a un lado a otro, o no debería, ¿no? 1 de cada 4 niños de 10 a 17 años afirma haber estado expuesto a un abuso sexual en su entorno. Esto es de acuerdo a una consulta infantil y juvenil del 2021
que se aplicó en el Instituto Nacional Electoral. Ahora, tenemos una encuesta que se llama, no, perdón, no es una encuesta, una investigación que es a nivel Latinoamérica, que es de una fundación, que estas son sus iniciales, FES, sobre acoso y hostigamiento sexual y laboral. También hay mucha violencia sexual ahí. Y tenemos un reporte de violencia laboral de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo. Este reporte es mundial y es de 2022 y tiene información de todos los, me parece que son 190 países que están siendo monitoreados en relación a cuestiones laborales y entre ellas el hostigamiento o acoso laboral. De acuerdo a esta fundación, en América Latina y el Caribe existe una alta incidencia de violencia sexual contra las mujeres en el ámbito laboral, siendo Costa Rica, Argentina y México donde más mujeres han sido acosadas u hostigadas sexualmente. Si nos vamos al reporte del 2022 de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos que los hombres son los principales agresores, empezando por los jefes, después los compañeros de trabajo y hasta los clientes también te acosan. Tenemos un censo nacional de procuración de justicia estatal. Este censo es cada año. Estas son cifras de 2022. Se reúnen todos los gobernadores, los procuradores o fiscales de cada estado para hablar sobre la seguridad, sobre cómo están funcionando, propuesta, describir lo que está pasando en sus estados. Y bueno, tenemos información, obvio, respecto solo violencia sexual. Más de 22,000 víctimas de violencia sexual infantil en México, de acuerdo a este censo de Procuración de Justicia del 2022. Y lo que se ha encontrado es que esta violencia sexual ocurre durante los primeros años de la infancia. Son más pequeñitos los que están siendo victimizados. Dice un promedio de entre 10 y 14 años es el rango de edad más afectados por el delito de violencia sexual. Y un 10% de estos 22,000 son niños menores de 5 años. Diariamente, en promedio, en todo México, se cometieron 61 delitos de violencia sexual. Por supuesto que son los que se denunciaron. Ya vieron las carpetas de investigación que se iniciaron en 6 meses en los estados que les enseñé hace ratito. Entonces, 61 en promedio. Tenemos denuncias de carpetas por violencia sexual abiertas y de las 22,410 víctimas, solo hay 18,000 casos que corresponden a un 84%. Solo hay un 84% de acuerdo a esta encuesta, ¿eh? Vean cómo hay una gran diferencia con otras encuestas que tienen que ver con el INEGI, por ejemplo, o con encuestas de organizaciones internacionales como la ONU, la OMS. Y bueno, pues es que estas sacan datos de sus, ahora sí, fiscalías o procuradurías. Ahora, ¿cuáles son las tasas estatales de delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes? Estas son las tasas de acuerdo a cada 100,000 habitantes. Bueno, no habitantes, 100,000 niños y niñas en cada entidad federativa. Para sacar una tasa de cualquier cosa se debe basar en cada 100,000 casos. En este caso son 100,000 niños, niñas y adolescentes, y de cada 100,000 tenemos 161 en Chihuahua, que es el primer lugar donde hay más, 139 en Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California e Hidalgo. En general, de todos los delitos sexuales dirigidos hacia niños. Después tenemos cuál es el delito más registrado. Para empezar, tenemos que entender que no hay una homologación de los delitos sexuales en todos los códigos estatales que tenemos, lo que va a provocar confusión en conductas sancionadas y se puede llevar a una malinterpretación jurídica, lo que conlleva una impunidad. Y bueno, a que pudiera variar un poquito estas cifras. Miren, el delito más registrado es abuso sexual con 53%, casi la mitad de todos los delitos denunciados son abuso sexual, violación 1 de cada 3, otros delitos un 5, casi 6%, acoso el 4%, estupro, tenemos todavía el tipo penal de estupro 3.6%, hostigamiento 1% e incesto el 0.01%. Hubo una reforma respecto a incesto y el incesto
cuando es la conducta como la conocíamos como tal de incesto, que era entre un padre y un hijo, un consanguíneo, ya cuando es de menor de edad, automáticamente se va a violación o abuso, depende de lo que haya ocurrido. Por eso es que hay un 0.01%, porque solo registra aquellos contactos sexuales entre mayores de 18 años y algún consanguíneo. Tenemos otra encuesta, que es la encuesta nacional de dinámica de las relaciones en los hogares. Esta encuesta, que se conoce como ENDIRE del 2021, dice que 12 de cada 100 mujeres reportó en esta encuesta, fíjense, está valorando la dinámica de los hogares, o sea, cómo está funcionando un hogar. 12 de cada 100 mujeres dijo que había sido violentada sexualmente antes de los 15 años. Del 2016 al 2021, esta encuesta, hubo un incremento del 45% en la violencia que se describió en menores de edad. 7 de cada 10 agresores de estos menores de edad son familiares directos de estas víctimas. Y quienes ocupan los primeros lugares, fíjense, son tíos y primos. Ahora sí que en mis tiempos, cuando yo trabajaba ahí, lo que más se denunciaba era padrastros. Bueno, ahora vamos acá. Tenemos otra encuesta más, que es una encuesta de violencia de género y acoso sexual en México. Todas estas encuestas, aparte de que Clau Cázares se las está pasando, ¿de dónde las saca? Pues de internet, están ahí descargables, completitas. 2022, una encuesta de violencia de género y acoso sexual. El 77% de las mujeres describe haber sido víctima de acoso sexual. La mayoría de esos acosos sexuales ocurrieron en la calle. Un 62% de todas las víctimas de acoso son en la calle. Un 51% en transporte público. Si lo sumamos no nos va a dar 100, porque tenemos datos de mujeres que han sido acosadas en la calle, en el transporte, en el trabajo, en la escuela. Y entonces, como pusieron más de una, tenemos estos datos. Calle, transporte público, trabajo, escuela. En la escuela, fíjense, 1 de cada 4 mujeres. El 80% de las mujeres las han molestado o las han hecho sentir incómodas en un transporte público, porque muchas como que ubican acoso como tocamientos, pero cuando ya se les pregunta si las han hecho sentir incómodas o molestado verbalmente o con miradas o con alguna actitud, casi el 80% dijo que sí. Y 75%, 3 de cada 4, ha recibido comentarios ofensivos sobre su cuerpo, que no vamos a repetir y que todas conocemos. De hecho, todas las mujeres que estamos aquí les ha puesto. A ver, Clau Cázares, cuéntame cuántos hombres tenemos aquí. Nada más me dices cuántos hombres hay, me escribes en el chat. Pero les apuesto que todas las mujeres que estamos aquí hemos recibido algún acoso de algún tipo en algún momento de nuestra vida. Y 71% sufrió tocamiento sin su consentimiento. Ya cuando hablamos de tocamientos cambiamos el tipo penal, pero muchas mujeres identifican, porque bueno, ya no están obligadas a conocer el tipo penal, y piensan que una nalgada en el metro o un rozón es acoso, pero bueno, ya cambiaría el tipo penal. Es una constante que la mayoría de nuestros alumnos muchas gracias, Clau, son mujeres. Tenemos, pon tu 30, habemos como 5 aquí administradores y los demás. Entonces tenemos casi un 30% de hombres y un 70% de mujeres. Es como si esto fuera todavía como un problema de mujeres, ¿no? Y también, bueno, tiene que ver con que en algunas instituciones prevalecen el personal exclusivo de mujeres, lo cual no debería de ser, porque no todas las víctimas tienen un problema con ser atendida por un especialista, porque está especializado, una figura masculina. Y cuando tienes un niño que, que fue agredido por un adulto, también puedes tener mujeres agresoras. Entonces,
nunca he visto que digan, ah, no, que no la atienda la psicóloga porque la mujer, porque su agresora fue mujer. No siguen como los mismos criterios, ¿no? Y no debería de ser porque quien debe de atender es quien esté capacitado, sin caer en sexismos y con argumentos, porque no todas las víctimas son iguales, ni todos los casos son iguales, ni todas las víctimas van a tener la misma circunstancia de rechazo hacia un hombre. Es más, no siempre se desarrolla eso. Va a depender de un montonal de elementos. Yo trabajé un tiempo, cuando trabajé en la fiscalía éramos 50% hombres, 50% mujeres, y nunca jamás nadie, ninguna mujer pidió cambio de psicólogo. Hombre. Ahora vamos a Organización Mundial de la Salud, la OMS, que dice, 1 de cada 5 menores en el mundo, menores de edad, ha sufrido abuso sexual antes de cumplir 17 años. Y se concentran más en Europa, Estados Unidos y Canadá, donde un 20% de niños ha sido abusado sexualmente. Lo demás se distribuye en todos los demás países. Bueno, ahora vamos a entrar a definiciones. ¿Qué se considera violencia sexual? Pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene una definición como, fíjense bien, todos saben leer, estamos aquí, todos entendemos, está de más leérsela, literal, nada más vamos a analizar unos puntos. Acto. Acto, es decir, acción. Puede ser que se haya llevado a cabo o que se haya intentado llevar a cabo. Y no nada más son acciones, también son comentarios o insinuaciones. Y sobre todo, o sea, no sobre todo, tienen que ser no deseados, es decir, es algo que yo no solicité. No solicité que me forzaran, que me agarraran dormida, que me tocaran, que me vieran, que me piropearan, y ya saben, entre comillas, porque eso no es ningún piropo. También define violencia sexual como todas aquellas acciones para comercializar, porque incluye la parte de trata de personas con fines de explotación sexual o pornografía infantil. Comercial, utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción. Ahorita más adelante a definir qué es coacción. Independientemente de qué relación o vínculo tengan, ¿no? Con la víctima. Y en cualquier ámbito, no importa dónde haya ocurrido, no importa si es la casa o el hogar. Ahora, cada país, cada estado tiene su definición y no lo define como violencia sexual, pero cuando nosotros intervenimos como para detectar afectación de violencia sexual y ya vean todo lo que puede ser. Incluso vamos a referir tal vez conductas o el niño nos refiere o la persona nos refiere a conductas que ni siquiera están tipificadas y que bueno, pues se va a seguir por violación, pero hubo algunas acciones que dicen, bueno, pues en una de las ocasiones no fue violada, pero penetrada, pero bueno, hubo otra conducta de violencia sexual y no importa que el Código Penal no lo cubra, ya lo está cubriendo al investigarlo y hasta procesarlo y hasta más adelante tal vez sentenciarlo por violación, pero eso no quiere decir que no haya afectación, ¿no? Es decir, y además, a veces la violencia sexual no aparece sola, va a aparecer con otros tipos de violencia. Bueno, esa es la definición de la OMS y aquí define la OMS como coacción, como el uso de la fuerza, pero en diferentes niveles, porque no necesita nada más ser fuerza, digamos, clara, obvia, ¿no? Y puede ser hasta sujetar o no se necesita ni la fuerza física, puede ser intimidad. Y esa intimidación puede ser psicológica, emocional, puedes intimidar a través de hacer daño a otra persona o incluso con tu simple presencia de agresor, es decir, ¿cuántas veces no les pasó que un agresor o supieron de víctimas, atendieron en cualquier contexto terapéutico o forense, que se paralizaron y que no le dijo nada, no usó ningún arma, no le amenazó ni antes, ni durante, ni después, pero la víctima no se movió. Y entonces no quiere decir que la víctima haya participado, sino simplemente que estaba siendo coaccionada de una u otra forma. Aquí hay que explicar psíquicamente qué pudo haber ocurrido. También pueden ser amenazas de dañarla a ella o de dañar a otra persona o de
de amenazarla de que tenga consecuencias, por ejemplo, con su trabajo o con alguna calificación. Ahí está la amenaza, no nada más es te voy a pegar o le voy a pegar a alguien o voy a dañar, ¿no? Sino te voy a correr o te voy a reprobar. También puede haber violencia sexual si la persona no está en condiciones de dar su consentimiento. Más adelante, y yo creo que ya será el siguiente lunes, porque este jueves les voy a hablar de entrevista, les voy a hablar respecto a el consentimiento, ¿no? ¿A qué nos referimos con dar consentimiento? Porque pues hay menores de 11 años que según ellas están dando su consentimiento, es decir, están de acuerdo en lo que va a ocurrir, y no podemos hablar de consentimiento en una menor de edad de 12 años, pero en una menor de 18 años hasta creo que es 14, es menor de 14, hasta 14, hay un consentimiento que cambia el tipo penal, pero que sigue siendo delito, ¿no? Es decir, bueno, sí, ella no fue coaccionada, pero ese consentimiento no es realmente un consentimiento, y entonces nos vamos a estupro, porque tenía 15, 16, 17, cuando ella accedió. Y también pudiera hacerlo no solo por la edad, sino cuando está bajo efectos del alcohol o de alguna droga, o está dormida, o tiene una incapacidad mental que le impide tomar esta decisión de si realmente acepta o no esa, pues, esa interacción, ¿no? Y que te agarren dormida es una violencia sexual, ¿no? Y bueno, si dices, bueno, es que yo tengo una parafilia y no tengo problema, ¿no? Bueno, pues cada quien, ¿no? Pero si dices, no, pues es que se aprovecha, se pasa de vivo, ¿no? Y yo ya le he dicho y lo sigue haciendo, y hemos tenido problemas por eso, y parece ser que hasta tiene una fijación, ¿no? Por agarrarme dormida. Es más, porque esos casos, les digo, los he escuchado. Hasta me dio una pastilla para que me durmieran, ¿no? Y no despertara. Nosotros podríamos ahí pensar muchas otras cosas más desde un enfoque psicológico, ¿verdad? A ver, tenemos un estudio de diferentes países que ha hecho la OMS, donde define violencia sexual, finalmente va a definir cuando una mujer es forzada físicamente a tener relaciones sexuales, es decir, analizó lo que generalmente, en lo que mayormente se encuentra en los países como definición de violación, y encuentra un patrón o una constante de forzar físicamente, relaciones en contra de su voluntad, obligada no nada más a tener contacto sexual, sino también, fíjense, esto entra en el delito de violencia familiar, hacer actos sexuales que la víctima considera como degradante o humillante. Es decir, no le está forzando, pero es algo que ya habló y que no le gusta, pero que la coacciona de alguna manera, la manipula, la obliga, ya sea diciéndole, por ejemplo, había un señor que le decía, pues si no tenemos sexo anal, entonces me voy a ir con otra, ¿eh? O si no tenemos sexo anal, siempre va a haber alguien que sí acceda, o no te doy la quincena completa, su gasto completo. Y bueno, pues eso es violencia sexual. Y bueno, les estoy hablando ya de una conducta, digamos, muy objetiva, ¿no? Una penetración anal, pero hay muchas otras cosas más que son violencia sexual entre una relación de pareja, que como a lo mejor sexo oral para una mujer que no le gusta que le hagan o decir ciertas palabras o ciertas posiciones que para ella son demigrantes, o con ciertas fantasías que a ella no le agradan. Bueno, entonces, abuso sexual sería desde un punto de vista psicológico, no desde el punto de vista penal, ¿no? Porque hay una diferencia. Aquí hablamos de abuso sexual infantil. Es cualquier clase de contacto sexual con una persona menor de 18 años. Y el contacto lo ejecuta un mayor de edad o una persona que tiene un poder o una autoridad sobre el niño. Generalmente, si tiene poder, digo, si tiene una mayoría de 18 años, automáticamente eso ya le va a dar un poder, ¿verdad? Y una autoridad. Pero también aquí vamos a ver algunos casos cuando les hable de conductas sexuales inapropiadas, por ejemplo, de un menor de edad
que tiene una autoridad o un poder sobre otro más pequeñito que él. Pero qué tan pequeñito y qué tan mayor de edad, y cuando ya digo que eso ya es una agresión sexual o es una conducta sexual inapropiada, eh, es algo que hay que tener claro, aunque el derecho lo tiene bien claro, ¿no? Llámale como quiera psicología, pero si un mayor de 14 años tiene una conducta, ejecuta una conducta de violencia sexual sobre un menor de 18 años, pues voy a llevar un juicio y va a tener como consecuencia una medida. Pero, ¿qué pasa con los menores de 14 años? Que también, o sea, no es que no es, el tipo penal pudiera ser violación, pero tiene 11 años. Entonces, hay una violencia sexual, hay violación, el derecho no puede intervenir, pero entonces, ¿quién va a intervenir y cómo va a intervenir y para qué va a intervenir? Porque bueno, no todos nuestros alumnos son peritos, también puede ser que haya por ahí terapeutas o que estén trabajando con niños desde otro ámbito. Entonces tenemos que el abuso sexual infantil involucra a niños en actividades sexuales y estas actividades pueden ser actividades que no comprende totalmente lo que está haciendo. ¿Cuántas veces no han escuchado a niñas ya de 7, 8, 9 años que hasta ellas me dicen, no sabía que eso que me hacía mi papá o mi tío o quien fuera estaba mal, ¿no? Hasta que en la escuela o se lo conté a una amiga o hasta que ella misma en su entorno, con la información que tiene, se va dando cuenta que eso no es normal, ¿no? Y en su momento no comprendía totalmente lo que estaba ocurriendo. Abuso sexual infantil también es que está en una etapa evolutiva que todavía no está, digamos, preparada para tener ese tipo de contacto sexual, porque a lo mejor su cuerpo lo está, porque tienen niñas, bueno, ya adolescentes de 12, 13 años, súper desarrolladas, bien grandotas, que aparentan incluso hasta más edad, o una menor de edad que aparenta ser mayor de edad, pero eso no quiere decir que esté, digamos, emocionalmente, cognitivamente, psicológicamente mmm, apta, ¿no? Capaz de poder, no capaz sí, ¿no? Sus capacidades sí, pero psíquicamente no significa que lo pueda llevar a cabo. O que como vimos acá atrásito, que no puede dar su consentimiento, ya sea porque está dormida, tomada, drogada. Eso también puede ser abuso sexual infantil, desmayada, o sea, inconsciente. Estas actividades sexuales transgreden las leyes y las restricciones sociales. Algunas conductas están claramente tipificadas, otras tendrán que ser interpretadas y otras que creo que ya casi no hay, pero en mi época sí había conductas de violencia sexual que no estaban tipificadas y quedaban como denuncia de hechos. Y bueno, era muy común, bueno, no muy común, pero sí llegamos a tener varias víctimas donde el sujeto en el metro se masturbaba y salpicaba de semen la espalda de la víctima, sin tocarla y sin que la víctima lo viera. Y entonces, cuando ella pues sentía y bajaba la palanca y le hablaba a los policías y lo llevaban detenido, decían, ¿y qué delito es? ¿No? Porque ni siquiera lo vio, nada más sintió ahí todo lo que le aventó y no podían hacerle nada y lo único que hacían era que se comprometía a pagarle la tintorería. Hoy sí es delito, cae dentro de abuso sexual. Y bueno, no sé si por ahí hay algunas conductas que pues, ¿cómo se dice? Que no estén, que sean violencia sexual y que todavía no estén, se puedan sancionar por las leyes. Ahora, abuso sexual infantil es como así, 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 ASI, es como lo van a encontrar en muchos libros, y vamos a encontrar que son actividades entre un niño y un adulto, o entre un niño y otro niño, que por su edad o por su desarrollo se encuentran en posición de responsabilidad, confianza y poder. Oigan, cuando les pidan esto de la cuestión de eh, desequilibrio de poder, hay que dar una mayor explicación que la edad, ¿no? Pues entonces todos, ¿para qué te lo piden? Si entonces tenemos un adulto y un niño, entonces automáticamente hay desequilibrio de poder.
¿Para qué preguntar algo que ya es obvio? ¿No? Debe de haber algunas otras condiciones por las cuales tú justifiques ese desequilibrio de poder. Porque he visto que nada más lo ponen, sí, sí hay, porque es niña y es adulto, ¿no? Y porque como es niña no conoce, no tiene información y el otro sí. Pues eso es todos los niños, todas las niñas, todo, con todos los agresores adultos. Específicamente en tu víctima, ¿qué más hay? Ahí les va a ayudar mucho la victimología. El abuso sexual infantil también es una inducción que puede hacerse hacia el niño y que involucre, o sea, que lo induzcas, que lo orilles, manipules, convenzas, hacer cualquier actividad sexual ilegal. Bueno, estos son ilegales, ¿no? Y que también se realiza explotación sexual a través de la prostitución. Obvio, no se llama prostitución para nada, es explotación sexual. Eh, para la reproducción de materiales, de exhibición, para videos, películas, lo que sería lo que coloquialmente se conoce como pornografía infantil. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dentro de la explotación sexual infantil tenemos varias modalidades, lo que sería el tráfico sexual infantil, turismo sexual, prostitución. Creo que el de prostitución ya no se usa ese nombre, ¿eh? Voy a checarlo. Sí, ya no se usa. Y pornografía infantil, porque es decir, la prostitución implica, digamos, algo voluntario y ella, la niña no está ahí voluntariamente, es trata de personas con fines de explotación sexual. Bueno, y no solo son menores de edad, también hay mujeres, igual, que son mayores de edad. El abuso como un abuso de poder, el abuso sexual. El abuso sexual infantil es un abuso de poder porque hay coerción. O sea, eso es lo que les digo que ustedes tienen que buscar. ¿Cómo fue coercionado? ¿Qué tanto es la simetría de edad? ¿No? Déjenme regreso acá. La simetría física, la simetría emocional, la simetría en las habilidades sociales, la simetría en la experiencia sexual. Todo eso es lo que deben de poner, no nada más que es adulto y que él es niño y que ella no sabía y que él sí sabía. Esto de coercionar, ya se los expliqué anteriormente, cómo se puede coercionar, y entonces tienen que explicar en el caso específico cómo se dio esa simetría, o sea, en la parte de la coerción en ese niño o niña. Y bueno, y no es lo mismo, fíjate, que tengas una de 17 con uno de 20, que sigue siendo delito, y hay una coerción, y es un delito que se llama estupro, a una de 17 con uno de 40. Sigue siendo el mismo delito de estupro, pero hay una diferencia, por ejemplo, acá, eh, emocional, de habilidades sociales, incluso hasta de experiencia sexual, que pueden fortalecer más tu dictamen, no nada más la edad y ya. Y bueno, si tenemos los dos menores de edad, ¿a poco no vas a decir que hay asimetría de edad? Porque, pues, como es menor de edad, sí hay asimetría, pero ¿qué tanto? Uno tiene 17 y el otro tiene 14, ¿no? Pero entonces no hay tanta asimetría, pero sí puede haber asimetría de otras de estas características. Y bueno, cuando tienes un menor de edad de 17 y una víctima de 5, tienes una asimetría de edad, una asimetría anatómica, emocional, depende cómo se haya dado, que el vínculo que tenga con ese agresor. Y bueno, aquí no podríamos hablar de asimetría. Bueno, sí de experiencias sexuales en todos los casos. Bueno, sí siempre un niño lo va a tener menos, pero hay que analizar, ¿cómo digamos? La dinámica victimal para poder incluir esta simetría en experiencias sexuales, como en el caso que les dije. En el caso de una de 17 con uno de 40 y una de 17 con uno de 20. Es muy diferente esa simetría de experiencia sexual, y esa simetría de afectos, y esa simetría en las habilidades sociales. Tal vez la de coerción y de edad no estén tan claras en ella, pero las otras sí. Un adulto siempre está en una posición de poder o superioridad en relación con un menor de edad por su tamaño, por su fuerza física, por su experiencia, por sus recursos económicos y cognitivos. Pero
específicamente en este caso, descríbemelo. Es decir, si vas a poner que hay asimetría, desarrollalo un poquito más. Y bueno, lo que he visto es que copian cachos de textos que hablan de la simetría y ya con eso hasta concluyen, lo pegan en su conclusión. Prevalencia, bueno, esto ya les hablé de la prevalencia, pues un poquito más, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños fue victimizado antes de los 17 años. Es muy común, desafortunadamente. Y bueno, como vimos, estos datos solo representarían la punta del iceberg, dado que muchas de estas violencias no se denuncian y a veces ni siquiera se cuentan a nadie. Y a veces hasta ya adulta lo anda contando en psicoterapia, pero como algo que no era su motivo de consulta, o se lo dijo a la pareja con la que se casó, o en una reunión ahí familiar se lo cuenta a algún familiar. Entre un 35 y 45% de las mujeres de la población general ha sido víctima de abuso sexual durante la infancia. El abuso sexual generalmente, como sabemos, ocurre en un entorno muy cercano al niño o niña. Donde mayormente ocurre es en el domicilio, desafortunadamente, del niño, ya sea de una persona que vive allí o que frecuente ese lugar. Por eso es que la pandemia se volvió un factor más, un granito de arena que se le sumó y hubo muchas más violencias porque, bueno, estábamos así, hacinados, ¿eh? Ay, no, hacinados, no. Estábamos, bueno, algunos, ¿eh? Que tuvieron, fíjense, yo les digo, tuve varios casos de niñas víctimas que sus papás ya no pudieron pagar la renta porque se quedaron sin trabajo, porque pues ya no podían salir y vivían de lo que iban generando al día y entonces tuvieron que dejar el espacio donde rentaban y se fueron a vivir con otros familiares, con los abuelos, con los tíos, y entonces el agresor que la agredía ahí de vez en cuando, cada vez que la veía, eventualmente en reuniones o en visitas, pues ahora la tenía a la mano todos los días. O el agresor que ya estaba ahí, pero que bueno, pues iba a trabajar o que no convivía mucho, ya estaba todo el tiempo ahí. La mayoría de los abusadores son hombres, eso bueno, es algo que tal vez explicaré cuando veamos agresores sexuales, y la mayoría de ellos vamos a ver que tiene autoridad no solo por ser adulto, tendríamos que ver todas las demás autoridades que hay sobre el niño. En un 20% de los casos, fíjense, eso es triste, las menos veces, menos del 20%, son agresiones aisladas y el 80% son repetidas, es decir, pocas veces un niño solo es agredido una sola vez por un agresor. Y además, a veces no es solo por el mismo agresor. He tenido víctimas que simultáneamente fueron violentadas sexualmente por por adultos diferentes, sin que los adultos se conocieran, sin que estuvieran agrediéndolas a la par, iniciando primero uno y y meses después el otro, que uno era como de 40 y el otro era como de 20 años, que no se conocían entre ellos, en diferentes contextos. Entonces, la primera agresión la vulnera para la segunda, pero eso no justifica ni demerita ni le quita responsabilidad al otro, ¿no? Al segundo agresor. De hecho, la mamá solo sabía de una. Cuando la trae a que le haga su dictamen particular para iniciar su denuncia, sale el segundo agresor. Entonces, fueron muchas veces durante mucho tiempo, en diferentes momentos y además luego traslapándose las agresiones. Y tienes dos agresores que hay que distinguir, la agresión para la reparación del daño, aparte de todo, ¿no? Los hombres sufren abusos en una proporción de 1 a 3 respecto a las mujeres. Las niñas y mujeres van a ser más víctimas. Y bueno, ya sabemos esta parte de que son conocidos. Un 70 y un 80% de las víctimas son niñas. En la mitad de los casos viven con sus agresores. 75% son familiares directos. Y bueno, estos son datos que se sacan de libros, ya no de encuestas. Tenemos un representante muy importante
de la investigación sobre la violencia sexual infantil, Finkelhor, habla de un abuso que él define como abuso sexual infantil. El más común que él, digamos, identificó era tocar, o lo que decimos, ¿no? Tocamientos, tocar el niño por encima de su ropa o a veces por debajo de su ropa. Ese es como el más común. Después, el segundo, tocar sus genitales. Tercero, el comercio sexual. Ya como un cuarto y el menos común que él logra identificar es ya la cópula y, y otras actividades que tienen que ver ya con violación. A ver, antes de que continúe, ¿tienen alguna duda, algún comentario? A ver, porque los veo muy calladitos. En el chat no tenemos nada, maestra. No sé si alguien guste levantar su manita. ¿Alguien quiere participar? ¿Todo bien? Muchas gracias, Mercy. Así es. Y eso es lo que, fíjate, eso es lo que dices, no, puedes. ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo intervengo? No solo de manera personal, no en mi entorno cuidando a mis hijos, a mis niños, sino sobre todo tenemos un compromiso laboral, profesional. ¿Y cómo le haces? Pues haciendo bien tu trabajo. Simplemente, ¿no? Y no tratando de no contribuir, porque violencia genera violencia y una víctima que no es, digamos, que no recibe justicia, no quiere decir que ay, se va a volver un agresor, ¿no? Eso es un gran mito. Pero empieza a desarrollar afectación que empieza a generar un daño en su entorno y se empieza a generar una cadenita de violencia bien complicada. Por ejemplo, secuelas del abuso sexual infantil en mujeres adultas. Ah, por cierto, este fin de semana tenemos el Congreso de Victimología, pero el INCOSIF el sábado, por Día del Niño, organiza una serie de conferencias sobre temáticas de niños, ¿no? Y bueno, yo voy a hablar sobre secuelas del abuso sexual infantil en adultas. Entonces, nuestro congreso va a estar en Facebook Live, también el de INCOSIF, pero el de INCOSIF solo es el sábado. Nuestras, ¿cómo se llama? Ponencias se van a quedar ahí. INCOSIF por lo general no las deja, las borra al otro día, este, por si quieren verlas. Y una de las secuelas en el abuso sexual infantil es el desarrollo de una personalidad patológica como la personalidad límite. Una personalidad límite que va a traer graves consecuencias en su entorno si no es tratado, si no es intervenido, y que puede no reproducir la violencia sexual, ¿no? Sino facilitar. Miren, ustedes saben que nosotros no, o sea, no debemos de juzgar nunca a las madres, ¿no? Y no se trata de sancionarlas penalmente, ni socialmente, ni nada. Estamos evaluando psicológicamente y dando una opinión psicopatológica. Pero tienes muchas mamás con rasgos límites, si no es con el trastorno límite, que literalmente ponen de manera inconsciente en un riesgo terrible a sus hijas e hijos de violencia sexual. Y a veces, no a veces, una y otra vez les he dicho que gran parte de la prevención del delito, tanto para prevención de la criminalidad como de la victimización, está en la salud mental. Y entonces, si tú traes una victimización sexual que a lo mejor nunca denunciaste, nunca dijiste nada y mucho menos fuiste a tratamiento, va a conllevar más victimización más adelante sexual con tus niños. Hay no es que sean incapaces, ¿no? Por supuesto, sino que hay diversos procesos psíquicos que le van a dificultar una crianza sana si no están tratados e intervenidos y diagnosticados. Y que a veces el mismo sistema
quiere hasta culpabilizarlas, ¿no? A las madres. Sí, estoy en un caso donde la niña le dijo a la mamá hace 2 años, y hace 2 años la llevó a un psicólogo de esos como del DIF, y motivo de consulta, la mamá sospecha de abuso sexual del padrastro. 2 años pasaron, la llevó, jamás la regresó, no fueron a la segunda cita. 2 años después regresan, ya denunciamos, porque durante 2 años la estuvo violando y penetrando. Y ella, no es que lo haya permitido, y no es que ella sea cómplice, sino cuando la niña le pregunta, ¿por qué no dijiste nada? Fíjense, no dije nada porque yo me di cuenta que mi mamá lo amaba mucho y yo no quería dañar a mi mamá. Y dije, bueno, pues si se da cuenta, pues ya que se dé cuenta, ¿no? Pero yo no le voy a decir nada. Y la mamá se dio cuenta. Un día ve al sujeto besando a la niña de 11 años. Cuando la niña fue a los 9 años y ya habían iniciado, pero por algo ya no regresó, ¿no? Y esta niña es hija de otro, tuvo otro padrastro antes, ese es el tercer padrastro, y con ese tercer padrastro tienes padrastro, hijo, padrastro, hijo, padrastro, hijo, ¿no? De diferentes papás, de diferentes. Eh, eh, y que esta niña estuvo, incluso hasta hay una confusión de con cuál padrastro fue, porque cuando van hace 2 años estaba con otro, pero ahora acusa al que está ahorita, y entonces hay una confusión, pero esa niña tiene desgarro vaginal, y esa niña tiene afectación, y entonces eh, una mala intervención, una mala justicia puede traer secuelas de victimización. Aquí dice Itzel Carvajal, tengo en casos de abuso, es crédito lo que es la poca. Sí, 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 claro. Digo, sí, Itzel, muchas gracias. Y el del abuso de los niños en naturaleza en las mujeres, porque es generaciones. Así es, este concepto es muy interesante, muy importante, adultocentrismo, así como el patriarcado y todo eso. Sí, sí, sí. Es posible que una niña de 10 años, influenciada por su mamá por no recibir una medalla escolar, cuente o arme un abuso, o un maestro todos los días llega y repetido no me gusta porque la amenazan con quitarle la bandera, pero no tiene registro de ser una alumna italiana, pero participa de testimonios de declaración, planos, no sé, cambios. Ok, todo es posible, Karen, y eso es lo que nos compete a nosotros. Y todos nosotros, cuando se inicia una denuncia, somos neutrales, objetivos, no estamos a favor de nadie, no damos por hecho nada, calidad jurídica de víctima, pero yo, psicólogo, voy a intervenir sin etiquetarla psíquicamente como víctima y voy a usar todas las técnicas, métodos, herramientas, recursos, protocolos científicos, independientemente de los protocolos de actuación, que esos son obligatorios, para encontrar la verdad jurídica que me corresponde a mí con mi intervención. Esto que nos cuenta Karen es posible investigarlo con credibilidad de testimonio. Y la credibilidad de testimonio, como vamos a ver, muchos autores dicen que toda evaluación de abuso sexual infantil se sustenta en 3 pilares. La evaluación de la sintomatología, la evaluación de la credibilidad del testimonio y la evaluación del contexto en el que se da toda esta denuncia. No puede estar por separado. Y la credibilidad del testimonio no es para desacreditar el testimonio, es para darle el nivel de credibilidad que le corresponde al testimonio, no a la víctima. No es para decir si miente o no miente. Su testimonio es poco creíble, como el que estamos leyendo ahí, increíble, totalmente creíble, o es creíble. Son niveles de credibilidad que van a pasar por un análisis científico que está totalmente elaborado. Y entonces, pero como este análisis conlleva un proceso bastante largo, se omite en la mayoría de las fiscalías, y lo que he visto es que algunas fiscalías lo ponen y se llevó a credibilidad el testimonio siendo altamente creíble, lo ponen en un párrafo. Ajá, ¿cómo lo llevaste? Porque es todo un proceso que tiene que estar descrito en tu dictamen. Y entonces, como la defensa tiene mucho más tiempo para hacer estos análisis de credibilidad
y como no tenemos acceso a las víctimas por ley de protección a las víctimas, ¿qué hacemos? No puedo analizar al sujeto, analizo el testimonio y entonces piensan que esta técnica solo es para desacreditar el testimonio. No, si me dieras acceso a la víctima, podría hacerlo. De hecho, como yo trabajo con víctimas, como asesora pericial particular, técnica pericial, eh, cuando hago los dictámenes, incorporo credibilidad al testimonio para darle mayor soporte a ese dictamen. Entonces, sí es posible, pero tendríamos que ver un montonal de elementos más allá del testimonio nada más, pero el testimonio nos va a ayudar mucho. ¿Por qué hay denuncias que los hechos pasaron y denuncia hasta los 18? ¿Eso es creíble? Ok, Fernando. Aquí hay que ver, les decía, el contexto en el que surge la denuncia. Todo puede pasar, todo puede ser creíble. Yo puedo analizar qué está denunciando. Si dice, un día mi papá me agarró la colita, pues está bien canijo. Pero si te avienta todo un... Y bueno, es que depende de muchos elementos, muchos. Puede ser que alguien que ha sido victimizada a los 10 años, durante cuánto tiempo fue victimizada, hace cuánto tiempo dejó de hacerlo, con qué frecuencia, qué tipo de conducta se le ejecutó. Y bueno, ¿en qué momento surge este recuerdo? ¿Cuando estaba viendo La Rosa de Guadalupe? ¿O cuando estaba en un proceso psicoterapéutico totalmente diferente al objetivo de violencia sexual? ¿O cuando le dice el juez al papá, ya puedes convivir con la niña? Ay, ya me acordé que cuando tenía 2 años, fíjate, 2 años, me violaba. Oye, pero llevas 8 años viéndolo y has pasado por un montón de evaluaciones en el proceso de guardia y custodia, particulares y institucionales, y jamás nadie detectó ni refirió nada. Ah, pero en cuanto sale la sentencia en firme, al otro día, ay, me acordé porque lo vi en La Rosa de Guadalupe. Eso sería un dicho que hay que comprobar. Todo hay que ver. A lo mejor esa de 18 años no lo había dicho y por alguna circunstancia, tal vez su primera relación sexual, tal vez porque, ¿saben? También he visto que algunas adultas hablan de su agresión sexual de niñas cuando le pasa a otra de sus niñas de su entorno. Y muchas veces hasta ya prescribió su delito porque dicen, sí, a mí también me lo hizo cuando era chiquita y yo no dije nada, ahorita ya tengo 40, pero yo pensé que ya lo había dejado de hacer, nunca me imaginé que se lo fuera a hacer a mi sobrina y a mi otra sobrina y a mi prima y no sé qué. Y empiezan a hablar todas. Entonces tenemos que ver todo, ese es el punto, no por ahí, ¿cómo te diré? Así tan tajante. Y para eso tenemos que tener toda la información de la carpeta de investigación, por eso la importancia de revisar todo, porque somos forenses, no somos clínicos, no nos quedamos con el dicho de la víctima, porque tenemos que tener elementos y diferentes fuentes de información. En la clínica, nuestra fuente de información directa es la víctima o la persona. En lo forense tenemos múltiples fuentes de información que tenemos la obligación de contrastar toda esa información. ¿Cómo se fundamenta? Hay un montonal de fundamento. A lo mejor eres de otro país, Hilda, porque sé que en otros países se los tienen como prohibido, jurídicamente hablando, ¿eh? Pero en la mayoría, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en México, no hay una prohibición jurídica y tenemos un montonal de aspectos, de teorías y de fundamentos teóricos para poderla aplicar. De hecho, vamos a tener todo un módulo de credibilidad de testimonio. Pero sí he escuchado que creo, sí, no sé si es Perú o Ecuador o Colombia, no me acuerdo, donde dicen que la credibilidad no la pueden ejecutar. Pero sí hay, es decir, tiene un sustento científico, no es constelación familiar, ¿no? O lectura del rostro a través de las arrugas. Es algo que sí tiene técnicas y un procedimiento que sí se puede aplicar y sí es válido. Ok, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿Y cómo se fundamenta? Todo lo fundamentas en tu marco teórico. El marco teórico de tu dictamen es tu fundamento teórico. Ahí vas a decir qué es, desde cuándo surgió,
qué investigaciones hay, qué autores lo sustentan, qué resultados. Ese es tu fundamento en este de credibilidad. Y cada dictamen tiene su fundamento específico, dependiendo de lo que nos pida. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, ¡ay, qué calor hace, oigan! Clau, creo que no hay duda. No, maestra, por el momento en el chat no hay. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los veo el jueves. Excelente, maestra, que descansen y muchas gracias por todo su conocimiento. Gracias, Clau. Hasta luego. Buenas noches. Hasta pronto. Bye. Gracias.